¿Qué pasa, colegas? Bienvenidos. Ya tengo lista la tijera de Antonio para hacer el tratamiento térmico y el reto de este vídeo es explicar en qué consiste el tratamiento térmico de una forma súper amena, todo lo que pueda, para que todo el mundo se quede con una idea global de en qué consiste el proceso y de por qué en las herramientas baratas, en las marcas baratas, los aceros al carbono van a tener mucho mejor rendimiento que los inoxidables, y el mismo acero inoxidable va a tener mejor rendimiento en una herramienta cara que en una barata normalmente. Lo primero, que es el acero. El acero es hierro con carbono, tiene una proporción de carbono de un máximo del 2,1%. No tiene más. Ese es el máximo y está entre casi 0 y el 2,1%. Así que en ese rango nos movemos. Además, el acero tiene otros elementos de aleación, no siempre, pero vamos, suele tenerlos, que le otorgan pues otras propiedades. Por ejemplo, el acero se considera inoxidable cuando tiene más de un 12% de cromo. Así que el acero inoxidable es acero, o sea, tiene hierro y carbono, y tiene más de un 12% de cromo. Entonces eso es lo que le otorga resistencia a la oxidación. Cuanto más cromo, más resistencia. Hay algunos que, aun considerándose inoxidables, tienen menos resistencia a la oxidación, o sea, llegan a oxidarse. A ver, el acero tal cual está es blando, no tiene las propiedades mecánicas necesarias para aguantar el filo. Entonces hay que hacerle unos tratamientos térmicos para endurecerlo y que tenga la resistencia que tiene que tener un acero. Entonces hay que hacer 3 tratamientos térmicos. El primero es un normalizado o ciclo térmico, ese no se suele mostrar en forjado a fuego. Luego está el templado, que es el que endurece a tope el acero, y luego está el revenido, que tampoco se suele mostrar en forjado a fuego, pero también es súper importante. Como comentaba en el anterior vídeo, cuando el acero se calienta mucho, para lo que sea, para forjar o para cualquier otro proceso, o por lo que sea, empiezan a aparecer unos pequeñísimos cristales en el interior, que son de hierro y carbono, se llaman austenita. Cuando se calienta mucho, esos cristales van creciendo y van expulsando todas las impurezas y todos los elementos de aleación del cristal. Entonces, estamos hablando de décimas de milímetro, de tamaños ridículamente pequeños de estos cristales, pero cuando se calienta mucho, se hacen más grandes. Aún así son pequeños, pero bueno, al expulsar todos estos impurezas y elementos de aleación al exterior del cristal, van generando una especie de bolitas. Esas bolitas, y entonces al hacerse grandes, esas bolitas se llaman tamaño de grano, se llaman granos. Al hacerse grandes, la capa de impurezas es mayor. ¿Qué pasa entonces? Que con un grano grueso no vas a tener nunca un buen filo y no va a tener nunca unas buenas propiedades mecánicas. Entonces hay que hacer un tratamiento térmico, que es el normalizado, el ciclo térmico, que lo que hace es reducir el tamaño del grano, o sea, hacer que esas impurezas queden y esos elementos de aleación queden homogéneamente, destruir esos granos y que quede homogéneo todo. ¿Qué pasa con las empresas o las fábricas de herramientas chinas baratas y qué pasa con esto? Pues que para ahorrar costes, ya que estos tratamientos térmicos necesitan bastante tiempo y energía, para ahorrar costes los hacen de forma parcial. ¿Y qué pasa con el acero inoxidable? El acero inoxidable tiene altísima cantidad de cromo, y este cromo ralentiza mucho más los cambios entre los elementos internos del metal. Entonces hace que esos tratamientos térmicos necesiten horas en horno a 800 y pico grados, 900 grados, y eso encima en hornos con una atmósfera reductora que evita que se escape el carbono del acero. Eso es muy caro, entonces reducen costes y hacen esos tratamientos parcialmente, entonces no va a quedar unas propiedades mecánicas ideales. Con el acero al carbono no es tan así, porque los procesos son más rápidos y no es un coste tan alto el hacerlo bien. El templado es el tratamiento térmico en el cual consigues la dureza, ¿vale? Tienes el acero blando, lo templas y queda duro. El templado consiste en en calentarlo hasta una temperatura concreta, cada acero tiene una temperatura, y enfriarlo rápido a una velocidad concreta hasta una temperatura, normalmente temperatura ambiente, pero no es siempre así. Bien,
pues ¿qué pasa o cómo funciona el templado? Pues la austenita que he dicho antes, cuando está muy caliente y empiezan a generarse esos granos de austenita o esos cristales de austenita, pues en el punto que empiezan a aparecer, bueno, en el punto que aparecen están pequeñitos, entonces ese es el momento, antes de que suba demasiado la temperatura y se crezca el tamaño de grano, ese es el momento en el que tiene que templarse. Y esa austenita es la que es capaz de convertirse, o de transformarse, es mejor dicho, en martensita, que sería el acero duro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa, otra vez, con el acero inoxidable? Que necesita mucho tiempo de transformación y además no transforma del todo a temperatura ambiente. Necesita un temple criogénico, necesita templarse en nitrógeno líquido o en alguna cosa así, necesita a bajo cero para templarse bien, porque si no se retiene parte de la austenita, se llama austenita retenida, se retiene demasiada y queda con unas propiedades mecánicas no al 100%. Si no, se retiene demasiado. Entonces, ese es otro punto en donde suelen fallar estas empresas. Que con el acero al carbono no pasa. El acero al carbono sí obtiene sus máximas propiedades con un temple normal a temperatura ambiente. Bueno, luego está el normalizado, que no tiene mucha más historia, que eso pues no tiene complicación, simplemente se calienta, no tanto, esta vez es entre pues 180 y 250 grados normalmente, más o menos, es según lo que se quiera conseguir, pero la cosa es que eso consigue que pierda fragilidad, que sea más tenaz y que, bueno, con eso pues no se romperá tan fácilmente y será más flexible, más elástico. Y ya está, voy a hacer los ciclos térmicos, el normalizado que voy a hacer por lo menos 4 ciclos térmicos para asegurarme que reduce bien el tamaño de grano y que queda perfecto. Esto lo hago para calentar el aceite del temple, porque si está frío la tijera se va a torcer seguro en un aceite frío. Entonces, pues para que no se tuerza o para que se tuerza menos, no, en principio no se torcerá si está bien caliente. El ciclo térmico consiste en calentar hasta una temperatura concreta y dejar que se enfríe al aire. Ahora mismo está súper duro y está también bastante frágil, así que hay que hacerle el revenido. Para ver si está duro, una lima que sea de buena calidad, esta es de marca Bellota, y que esté en buen estado, pues tiene que patinar, no agarrar la lima. ¿Vale? Patina la lima. Además, tengo aquí un tarro con clavos y cosas de esas. Raya el cristal, eso significa que está por encima de 60 grados Rockwell. El revenido suelo hacerlo con el soplete y es eso, calentar hasta que aparece un amarillo paja. Está nueva el cartucho, entonces pues está un poco inestable. Para terminar de afilar y pulir el filo y tal, uso placas diamantadas de estas, que por cierto me las regaló el mismo Antonio. Gracias, la verdad es que van muy bien. Este tipo de placas diamantadas son muy baratas en AliExpress y realmente pues sacan mucho material, mucho más que las piedras. Y bueno, la verdad que muy bien. Bueno, ahí está, mide 18 centímetros y bueno, pesa 100 gramos. Ahí está en la comparación. Realmente la punta es muy fina, es bastante más fina, así puede realmente llegar a recovecos con comodidad. No tiene punta, o sea, no pincha esto.
no se va a poder afilar desde el exterior. Podría quitarle un poco de material por aquí y se podría, pero no quiero quitarle más. O sea, y además es un poco chorrada. Y nada, pues, he estado ahí jugando un poco con estas cosas. Con la punta, evidentemente, por tema de palanca no se puede hacer mucha fuerza. Pero bueno, una herramienta debería estar diseñada para un uso concreto, para un poco de abuso y eventuales torpezas. Entonces, pues eso es lo que estoy haciendo, un poco de abuso. Esto estaría hecho para rama completamente verde, para cortar hojas también, para rama no lignificada o para pequeñas ramas lignificadas. A ver, aquí alambre de aluminio de 3 milímetros. Cuando una tijera está pensada o te dicen que puede cortar alambre, una tijera de pinzar, no se refiere a desalambrar un bonsai, sino a que mientras estás alambrando, pues no tienes que andar cambiando de herramienta, puedes cortar el alambre tranquilamente con esa tijera. O si quieres cortar una rama que está alambrada, estoy grabando, sí, vale, menos mal. Si quieres cortar una rama que está alambrada, pues puedes hacerlo, si no se me vuelan los papelitos, tranquilamente sin quitar previamente el alambre. Y nada, por eso no corto con la punta, porque por palanca queda muy lejos y no hace fuerza, no por nada más. No tiene ninguna tendencia de trabarse, es muy grueso esto, entonces no se traba. Es cómoda, pesa poco. Y bueno, he traído un alambre de cobre. La verdad es que me da miedo cortar alambre de cobre y de hierro con un filo afilado, ¿no? Entonces voy a maltratar esta, que es del mismo acero. Alambre de cobre de 2 milímetros. No mella. Bueno, a ver. Esto es un abuso o torpeza eventual. Alambre de cobre sin recocer de 2 milímetros. Y esto es alambre de hierro galvanizado, fino. Esto también es una torpeza eventual. Bueno, no ha mellado. No ha mellado. Vale, genial. Pues nada más. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Y nada más, lo que quería mostraros con esta serie de vídeos es que os quedéis con una idea general de cómo es el proceso, bueno, los procesos artesanales y la parte de diseño, y también un poco una idea general de pues
tema del acero, ¿no? Porque ahora mismo veo que hay mucha gente que está mirando mucho las fichas de los aceros y están mirando las durezas y esas cosas y dándole vueltas a eso, pues ahí tenéis un poco de información. Y ya estaría. Si queréis darle like y suscribiros al canal estaría muy bien. Salud y rock and roll.